Acompáñame ahí a Lucas capítulo 9 y vamos a retomar del verso 28. Lucas 9, 28. Muy bien, esta gran primera sección de Lucas hemos visto a Jesús, como hemos repetido en los miércoles pasados, llevando las buenas noticias de salvación a los pobres, a los débiles, a los quebrantados de corazón, a los pobres espirituales, a los marginados, a los necesitados. Jesús ha estado llevando el evangelio a distintas personas, ¿verdad? Hemos visto el encuentro de Jesús con un leproso, con una mujer enferma por 12 años, ceremonialmente impura, a un recaudador de impuestos que estaba marginado en su sociedad, en su comunidad, una mujer prostituta perdonada, un hombre endemoniado que se le devuelve la dignidad y vuelve a la comunidad siendo transformado. La hija moribunda de un líder religioso. Hemos visto a Dios, por medio de Jesús, llevar el poder del reino de Dios, transformando la vida de las personas. Pero llegando al capítulo 9, llegamos a el cierre de esta primera sección, donde Jesús da un paso más adelante, revelando su identidad a los discípulos, ¿verdad? Fue maravilloso la semana pasada ver a Jesús decirle a los discípulos, hacerles la pregunta, una pregunta que los discípulos ya habían hecho anteriormente, cuando en la barca, en la tormenta, Jesús les rescata. Los discípulos se preguntan ante ese milagro, ¿quién es este hombre que puede reprender al viento y al mar? Y luego Herodes, ¿verdad? Ya sea por curiosidad, celos, envidia, pero hace la pregunta, ¿quién es él? Bueno, unos dicen que es Juan el Bautista. No, yo a Juan lo mandé a decapitar. ¿Quién es este que oigo estas cosas acerca de él? Y así Jesús le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Pues quizás eres Juan el Bautista, quizás eres Jeremías o uno de los profetas. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy? Y ahí es donde Pedro responde en el capítulo número 9, ¿verdad? Lo vemos responder en el verso número 20. Tú eres el Cristo de Dios. Sí, tú eres el Mesías, tú eres el elegido por Dios. Pero ¿qué tienen en la mente los discípulos, verdad? Cuando piensan en el Cristo. ¿Piensan en un líder político, religioso, militar como Moisés o como David, que va a derrotar a los enemigos de Israel? En este momento Roma, ¿verdad? Va a quitar a Roma y a restablecer el reino de Israel. Un líder de esa naturaleza. Pero entonces Jesús comienza a revelarles. Sí, Pedro, has dicho muy bien, yo soy el Cristo. Déjame contarte qué es lo que viene a ser el Cristo. Y ahí Jesús anuncia por primera vez su muerte, diciendo en el verso número 22, es necesario que el Hijo del Hombre, el Mesías, el que recibe autoridad en los cielos y en la tierra, el Hijo del Hombre, Daniel 7:13, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y por cierto, dice el verso 23, decía a todos, no solo a los discípulos, sino incluso a nosotros los lectores, ¿verdad? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús está definiendo la labor del Mesías, la misión del Mesías. La misión del Mesías es rescatar y salvar. Pero ¿cómo lo llevará a cabo? De esta manera, siendo traicionado por los líderes de su nación, desechado por el pueblo, entregado a las autoridades romanas y crucificado para resucitar al tercer día. Esa es la manera en la que Dios planea rescatar al mundo. Pero no solo Jesús define qué significa que Él es el Mesías. Jesús define qué significa ser su discípulo. Y ser su discípulo es seguir también el camino de la cruz, la vida crucificada, la vida cruciforme. Y esa vida crucificada no se refiere a solamente morir como un mártir, lo cual puede incluir morir como un mártir, seguir a Jesús. Significa
todos los días vivir una vida sacrificada para Jesús. Negarme a vivir una vida egoísta para vivir para Jesús. Así que Jesús pone delante de ellos qué significa ser un discípulo. Decíamos la semana pasada que estas dos cosas están unidas, la identidad de Jesús y el discipulado. A menos que yo reconozca la identidad de Jesús como el Mesías, como el Salvador, y reciba su misión, no puedo comprender la vida de discípulo. Pero solamente puedo entender quién es Jesús si vivo una vida como discípulo, tomando mi cruz y siguiéndole. Están unidas. Comprender la identidad de Jesús, rendirme a la identidad de Jesús, me hace entender qué significa ser un discípulo. Y solamente viviendo como discípulo puedo comprender aún más y más cada día quién es Jesús. Están intrínsecamente unidas. Así que Jesús dice muy fuerte al final. Jesús dice, ¿de qué te aprovecha ganar todo el mundo si se destruye tu alma o te pierdes? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, entonces de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en los santos ángeles. Entonces Jesús dice algo muy fuerte acerca de ser su seguidor. Ser su seguidor puede implicar rechazo, puede implicar la muerte, puede implicar el convertirme en un objeto de burla dentro de mi comunidad. Como Jesús también será rechazado, se le traicionará. Jesús va a experimentar la vergüenza y la humillación de la cruz. Pero no es toda la historia. Jesús también resucitará y se revelará su gloria ante el mundo. Un día, cuando Jesús regrese, glorioso para reinar. Entonces Jesús dice esto: si hoy te identificas con Cristo y su cruz, en el futuro podrás participar de su gloria. Si hoy te avergüenzas de identificarte con Jesús y su cruz, mañana no participarás de su gloria. Palabras fuertes que dice Jesús. Si te avergüenzas de mí, el Hijo del Hombre también se avergonzará de ti. ¿Pero a qué se refiere Jesús? Bueno, hoy veremos justo en el capítulo 9, verso 28, cómo Jesús comienza a aclarar y a mostrar lo que significan estas palabras. En el capítulo de hoy lo vamos a dividir en tres partes, esta segunda sección del capítulo 9. Primero tenemos la transfiguración de Jesús, donde Jesús va a mostrar su gloria. En segundo lugar tendremos una historia de Jesús después de estar en el monte de la transfiguración, del 28 al 36. Luego Jesús descenderá al valle para encontrarse con sus discípulos fracasando en sanar a un muchacho endemoniado. Ahí Jesús también va a revelar su poder y su gloria, sanando a este muchacho atormentado, pero en el contexto del fracaso de los discípulos. Esto es del 37 al 43. Para cerrar esta noche con Jesús anunciando una segunda vez su muerte. Y los discípulos careciendo de poder, careciendo de entendimiento, careciendo de humildad. Sin embargo, Jesús presente enseñándoles qué significa ser sus discípulos. De hecho, este capítulo nos hace sentir estos discípulos como que no la van a armar, ¿no? Como que les va a costar trabajo. Esa es la sensación que nos da. Pero ahí está Jesús para rescatarles en medio de su fracaso. Y cuando los vemos ahí fracasando, orgullosos, necios, tercos, sin comprensión, nos podemos ver a nosotros mismos. Y nos damos cuenta, no solo a los discípulos les iba a costar trabajo, a nosotros nos cuesta trabajo comprender la vida de discípulos. Pero ahí está Jesús. También para mostrarnos su amor, para estar ahí en nuestros fracasos y una vez más revelarse a nuestra vida. Por eso Lucas dedicará en su segunda sección
La sección más larga de Lucas está dedicada a qué significa tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirle. Hermosos capítulos que veremos después del mes de misiones. Primero el mes de misiones, julio, no te lo pierdas. Pero regresamos en agosto para descubrir qué significa seguir a Jesús de una manera profunda. Este es el camino a Jerusalén. A partir de hoy, Jesús determinará ir a Jerusalén. Entonces veamos cómo funciona esta sección del capítulo 9. Mira, verso número 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir, ¿en qué lugar? En Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ok. ¿Qué pasaje? Jesús en el verso anterior, en el verso 27, después de decirles que quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz y seguirme, porque ¿de qué te sirve ganar al mundo si se destruye tu vida? Porque si te avergüenzas de mí, bueno, yo me avergonzaré, el Hijo del Hombre se avergonzará de ti delante del Padre y los santos ángeles. Pero les digo una cosa, dice Jesús a sus discípulos: algunos de ustedes no gustarán la muerte sin antes ver el reino de Dios. ¿Quiénes son estos que no iban a morir, sino iban a ver antes el reino de Dios, una probadita del reino de Dios? Pues aquí los tenemos en el verso 28. Son Juan, Jacobo y Pedro. ¿Por qué ellos 3? Ya vimos a de entre el círculo de los 12, había un círculo más íntimo de 3, ¿verdad? Que estaban siempre con Jesús. Y estos mismos fueron los que entraron con Jesús cuando él sanó a la hija de Jairo. ¿Por qué ellos 3? Porque son los que más fe tienen. Probablemente es lo contrario. Son los que más necesitan estar cerca del Señor. Yo estoy convencido, bueno, mi pastor lo dice, entonces yo lo repito y lo aplico a mí. Pero mi pastor dice que algunos de nosotros Dios nos tiene en el ministerio no porque seamos muy geniales, sino porque Dios nos tiene con la cuerdita corta. Y yo estoy de acuerdo con eso en mi vida. Dios me tiene aquí no porque sea muy listo, sino porque lo necesito desesperadamente, ¿no? Y pienso eso de Pedro, de Juan y Jacobo. Son aquellos que iban a ser líderes dentro de la iglesia y necesitaban ver estas cosas, necesitaban estar cerca del Señor. Pienso en Pedro, lo iba a negar a Jesús. Necesitaba esta visión en su vida. Pero ahí está, Jesús se lo sube a este monte, no sabemos cuál monte es, pero muchos comentaristas creen que es el monte Tabor. Está ahí orando cuando de pronto Jesús se transfigura. Literalmente la palabra se traduce como se transformó. ¿Qué es lo que sucedió? Su rostro y sus vestiduras empezaron a brillar. Su vestido, nos dicen otros evangelios, que se hicieron blancos, tan blancos, que ningún lavador en la tierra podía hacer unos vestidos tan blancos, revelando así su gloria. Ahora, verás, en la antigüedad, los jeques, los líderes en Oriente, mostraban su gloria
de una manera visible. Si viste la película de Aladino, me vas a entender, porque el príncipe, Alí, ¿verdad? Cuando se convierte en el príncipe de Alí, ¿cómo muestra su gloria al rey? Pues tiene sirvientes y vestidos y camellos y elefantes. ¿Me explico? Gloria que puedes ver, algo visible. Por eso los patriarcas tenían joyas y tenían vestidos distintos que los distinguían, porque era una manera visible de mostrar su gloria. Entonces, lo que está haciendo Jesús al transfigurarse está mostrando su majestad visible de una manera tangible. Podrías decir que por un momento, aquella gloria velada en su carne, aquello que no se veía porque estaba velado en su humanidad, por unos momentos Jesús está dejando ver quién es, su gloria. Es una escena de revelación. Su estatus reflejado en sus vestidos blancos y su rostro resplandeciente, su estatus, su posición, su lugar de majestad, de autoridad. Es una revelación celestial. Y en la escena también tenemos a nuestro querido Moisés y Elías. ¿Por qué ellos? Bueno, en el Antiguo Testamento son dos de los profetas más importantes, Moisés en el Pentateuco, Elías en el libro de Reyes, pero también son dos profetas que fue extraña su desaparición. Por un lado, Elías fue llevado por Dios, literal, Dios se lo llevó, y Moisés solo sabemos que Dios le dijo que fuera a un cierto monte a morir por allá. Entonces, dos desapariciones sobrenaturales. Pero sobre todo creo que Moisés y Elías resumen la historia bíblica. Elías es el resumen de los profetas y Moisés es el resumen del Pentateuco. Aquí tenemos a dos hombres representando las promesas de Dios en el Antiguo Testamento de enviar un Salvador. Aquí están estos dos. ¿Y con quién están hablando? Con el Salvador, con el Mesías. ¿Y de qué están hablando? ¿De qué están dialogando? Pues dice que de su salida a Jerusalén. Pero aquí hay un muy ingenioso juego de palabras. La palabra aquí, salida, es literalmente la palabra el éxodo de Jesús hacia Jerusalén. Entonces, mira las escenas, ¿ok? Un monte donde hay una nube, la gloria de Dios está ahí, la voz de Dios se escucha, Moisés, Elías. ¿Qué está sucediendo? Esto es una recreación del Éxodo, de esta historia donde el glorioso Creador se reveló en el monte Sinaí, con una nube que cubrió el monte Sinaí y que el pueblo estaba abajo, a las faldas del monte Sinaí, sin subir, solo Moisés subió y reveló su gloria. Aquí está Moisés y Elías viendo la gloria de Jesús y hablando de su éxodo. Esto es, Jesús está afirmando una vez más su misión de morir en Jerusalén. Y está haciéndolo de una manera en la que Pedro, Juan y Jacobo, que quizás se quedaron con dudas cuando Jesús dijo que iba a morir en Jerusalén, quizás tienen dudas en su corazón y ahora Jesús lo está confirmando con estos dos hombres, Moisés y Elías. Es decir, Dios está dando testimonio público. Así es, mi hijo, su misión es ir y morir en Jerusalén. Jesús será rechazado por los líderes y crucificado. Entonces, Pedro estaba con los discípulos rendido de sueño, pero de pronto viene esta visión celestial y están abrumados por lo que están viendo, de manera que Pedro, que siempre es el que habla en el grupo, a veces dice cosas increíbles, a veces no tiene idea de lo que está diciendo, como dice el pasaje aquí. No, decía esto porque no tenía idea. ¿Te has sentido así? Que empiezas a hablar y no tienes ni idea de lo que estás diciendo o por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Yo me siento así en este momento. No es cierto. Entonces, Pedro está ahí viendo a Jesús y lo único que puede decir es,
Señor, construyamos 3 cabañas, como en la historia del Éxodo, 3 cabañas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y en eso Dios tiene que interrumpir el consejo de Pedro para decir: este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Esto es muy interesante porque a lo largo de Lucas, cuando vimos las parábolas, ¿recuerdas? ¿A qué llama la atención Jesús? Aquellos que escuchan, pero no prestan atención a las palabras de Jesús y por lo tanto no se interesan más, no van más allá y por lo tanto no tienen una relación con Jesús y no forman parte de la familia. Entonces, oír y entender es muy importante en el Evangelio de Lucas. Y aunque Pedro está viendo la gloria de Jesús, a lo que llama la atención el Padre no es mírenlo, sino escúchenlo, escuchen a Él, escúchenlo. ¿Y qué es lo que Jesús acaba de decir hace un momento atrás? Que Él va a Jerusalén para morir y resucitar y que quien quiere ser su discípulo tiene que tomar su cruz. Entonces no podemos evitar los motivos aquí del éxodo. Y el hecho de que Dios llame a Jesús, este es mi hijo amado, dice la NTV, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a Él. Lo que está haciendo el Señor es repetir unas palabras que están en Isaías. Mira, acompáñame solo un momento ahí en tu Biblia a Isaías 42, verso 1, que en algún momento llegaremos los domingos ahí a Isaías capítulo 42. Mira el verso 1. Estos son los capítulos que hablan sobre el siervo del Señor, el siervo elegido de Dios, el Mesías. Son los cánticos mesiánicos o los cánticos del siervo del Señor. Y dice Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Este es mi elegido, este es mi hijo de la realeza, este es el siervo mío. ¿Cómo este elegido habrá de traer justicia a las naciones? Si solo te mueves un par de hojitas adelante a Isaías 53, ¿okay? Mira cómo es que el siervo del Señor, su elegido, traerá justicia a las naciones. Dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es como el siervo amado y elegido, así es como el hijo amado traería justicia a las naciones. ¿Cómo? Llevando el pecado de todos nosotros sobre él mismo. Eso fue lo que le dijo a los discípulos, ¿recuerdas? Es necesario que vaya a Jerusalén. Esta es la revelación que Dios está haciendo de que Jesús llevará a cabo un nuevo éxodo. Irá a Jerusalén, al monte Calvario. Si en este monte Jesús está mostrando su gloria, en el monte Calvario Jesús mostraría aún más la gloria de Dios. Esta es la declaración escandalosa de los evangelios. ¿Quién hubiera imaginado que el Dios glorioso, creador de los cielos y la tierra, revelaría su gloria en el rostro ensangrentado de su Hijo, crucificado,
sediento. Ahí Dios está revelando su gloria al mundo. Los discípulos no lo pueden entender. Y no los culpamos. Jesús está rompiendo completamente todos sus esquemas y expectativas de lo que el Hijo amado debía ser. ¿Dónde está este príncipe poderoso que destruye a sus enemigos? Jesús será humillado en debilidad, pero ahí en su debilidad Dios mostrará verdadero poder y gloria. Así que no, los discípulos no lo van a entender. Y tan así no lo van a entender que ellos le piden a Jesús: quedemos aquí contigo, Jesús. Elías y Moisés, quedémonos. Y no comprenden que la misión de Jesús es descender al valle, literalmente, va a ir al valle después de esta montaña, a donde hay dolor, muerte, demonios destruyendo vidas. Porque eso es lo que hace el siervo escogido. Como dice Lucas capítulo 4, ¿recuerdas la misión de Jesús? El siervo ungido del Señor para llevar buenas noticias a los pobres, quebrantados y oprimidos. Ahí es donde Jesús llevará redención, donde se necesita. Y por eso los discípulos no hablan de esto, no lo entienden, lo van a entender. No te preocupes, lo van a entender un día. Ahorita les menciono cuándo van a comenzar a entenderlo. Pero mira el verso 37. Al día siguiente, esta es la segunda parte, ¿no?, de lo que veremos hoy. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: ¿estás de acuerdo que si pusiéramos a Jesús en términos del día de hoy, ¿verdad? De los líderes del día de hoy, esperaríamos a Jesús diciendo: campeón, no te preocupes, ¿para qué nos caemos? Para levantarnos de nuevo, ¿no? Es como que uno quiere escuchar a Jesús decir eso, pero mira lo que les va a decir. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Pero no te angusties. Jesús está, sí, diciéndoles algo importante, lo necesitan escuchar. Quizás Jesús se dirige a los discípulos, quizás se dirige a la multitud y a los discípulos, pero con todo y su fracaso, ahí está Jesús, para ayudarles, para rescatarles de su fracaso, amándoles. Así es el Señor con nosotros. Ok, entonces dice el verso 42: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ahí está Jesús. Baja del monte de la transfiguración para encontrarse con el fracaso de sus discípulos, un padre con un corazón roto, un muchacho al borde de la muerte y una multitud a la expectativa de qué va a hacer Jesús. Ahora, este hijo es un hijo único. Es muy interesante que en Lucas aparecen muchos hijos únicos. La hija de Jairo era su hija única. Y aquí tenemos un hijo único. Y este hijo sufre de ataques. Probablemente, no lo dice así el pasaje, pero probablemente estamos hablando de algún tipo de convulsión o epilepsia, pero específicamente se nos dice que por una situación espiritual demoníaca. ¿Okay? Una vez más quiero aclarar, y creo que es muy importante, no todas las enfermedades que se tratan en el Nuevo Testamento, en las cuales Jesús sanó a un enfermo o los apóstoles, son de origen demoníaco. ¿Okay? La Biblia no trata todas las enfermedades de esa manera. De hecho, son
pocas las enfermedades que se nos mencionan que tienen algún tipo de situación maligna demoníaca, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. No todas las enfermedades mentales son tratadas de esa manera, como con el gadareno. Pero la Biblia reconoce una realidad espiritual maligna. Y en este caso tenemos un muchacho atormentado por una situación espiritual. Porque aunque no toda enfermedad es de un origen satánico, sí, toda enfermedad es parte de vivir en un mundo roto, bajo maldición, en un mundo caído. Quizás no podemos decir, y hay que tener cuidado con decir que una enfermedad es producida por un demonio o por mi pecado, o por el pecado de la persona que está enferma. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? De pronto somos muy dados a hablar, como dice Pedro, sin saber lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque no somos Dios y no podemos ver el corazón de las personas. Pero sí existen enfermedades provocadas por un estilo de vida pecaminoso, ¿ok? Hay enfermedades que puedes contraer si vives de una manera inmoral, ¿ok? O etcétera, ¿no? Y hay enfermedades que son causadas por demonios, ¿ok? Entonces, aún ahí, cuando hay una enfermedad, quizás por alguno de estos motivos, recuerda que siempre hay gracia, siempre hay bondad, perdón, rescate, reconciliación, ¿ok? Muy bien, entonces, habiendo quitado eso y aclarado esto, ¿por qué los discípulos no pudieron sanar a este muchacho? ¿No les había dado Jesús poder sobre los demonios y las enfermedades? ¿Por qué no pudieron? En Marcos nos sugiere que quizás era falta de fe y oración, pero aún hay que tener cuidado con eso, porque en realidad no es el tamaño de tu fe y tu oración lo que puede cambiar las circunstancias de una persona enferma. Hay gente que tiene mucha fe y Dios permite que sigan enfermas, ¿ok? No es, otra vez, no debemos condenar a la gente o pensar que es el tamaño de mi fe, ¿ok? Pero en Marcos pudiera ser que un asunto en su relación con Dios de los discípulos pudiera haber sido un estorbo. ¿Será que estos muchachos, estos discípulos, les afectó la noticia de que Jesús iba a morir? Y eso tuvo algo que ver. Quizás se volvieron arrogantes, creyendo que era su propia autoridad la que hacía que los demonios se les sujetaran. No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que Jesús remarca aquí, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuánto tengo que estar con ustedes? Ahora, probablemente Jesús está diciendo esto porque una vez más tenemos un motivo del éxodo aquí. No lo busques, en Números capítulo 14, 27, sucede lo mismo. El pueblo está murmurando contra Dios. Innumerables veces quieren volver atrás, aunque Dios les ha mostrado su poder, su gracia, cuando los pasó por el Mar Rojo, cuando les dio pan del cielo, cuando les dio de beber del agua que era amarga y y Moisés sanó el agua con su vara. Pero siguen sin confiar en Dios, se la pasan quejándose, diciendo que Dios los llevó al desierto para matarlos, que Dios no los escucha, que Dios se olvidó de ellos. Y entonces, así en Números dice, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar a las quejas de esta comunidad perversa? He escuchado lo mal que hablan de mí los israelitas. ¿Okay? Entonces, Jesús está de alguna manera citando lo que está sucediendo aquí. ¿Okay? De la misma manera que la nación de Israel no tenía su corazón confiando en Dios a pesar de lo que habían visto, también en este momento están rechazando a Jesús aún a pesar de lo que han visto. Y por eso Jesús cita estos versos. Así que creo que en esta historia hay dos cosas. Una, la situación del padre y el muchacho. Y enfocándonos en eso, ¿ok? Los discípulos fracasaron, pero Jesús termina sanando a este muchacho. Ahora, ¿sabes? Para los papás, sé que aquí hay varios papás, pero para los papás, para las mamás, no hay nada más doloroso que ver a tus hijos sufrir.
Y no me imagino el dolor de este papá, de no saber en qué momento su hijo atentaría contra su vida debido a esta situación espiritual. Nos dice el Evangelio de Marcos que a veces el demonio metía al muchacho en el agua para ahogarlo y otras veces en el fuego. Si has tenido a tu hijo en el hospital alguna vez, es la cosa más espantosa que puede suceder, ¿no? El temor de perder a tu hijo, ¿no? Entonces no imagino el tormento de este papá. ¿Habrá buscado remedios? Sin duda alguna, y no han funcionado. Y ahora está con los discípulos porque le han dicho que los discípulos estuvieron hablando en el nombre de Jesús y sanando enfermos y no pudieron ayudarle. Este papá está desesperado. Y Jesús nos muestra la compasión que tiene, no solo por el mundo, sino también en lo específico, por este papá, mostrándole compasión. Lucas lo pone de una manera muy emotiva, que Jesús sanó al muchacho y se lo devolvió a su papá. Otro muchacho, libre. Yo no sé si el papá estaba esperando, bueno, a lo mejor, ¿ya vieron la de Intensamente 2? Tienen que ver Intensamente 2. ¿Qué onda con ansiedad? Es todo lo que diré. No diré más porque es spoiler en este momento. Pero yo no sé si el papá tuvo, si hubiera sido este papá, habría tenido ansiedad cada 5 minutos. O sea, y si regresa a su condición otra vez, ¿no? Yo no sé, no lo dice el pasaje, solo estoy especulando e imaginando. Pero te imaginas, pasó un día y todo normal, una semana y todo está bien, un mes y todo está bien. No puedo imaginar la alegría de este papá. Así que Jesús quiere mostrarte su compasión. No siempre la compasión de Jesús es quitarte el problema que estás atravesando en este momento. A veces el Señor lo puede hacer, como con este muchacho, lo sanó al instante. Pero a veces la compasión de Jesús para ti y para mí es caminar con nosotros en el dolor y en la dificultad. Pero estoy seguro que Jesús quiere mostrarte su compasión. ¿Qué tienes que hacer? Como hizo este papá. Venir a Jesús. Es el lugar correcto. Confiar en Él. Confiar en su gracia y en su obra. No permitas que esta generación incrédula, empiece a este mundo y su cultura y su manera de ser, empiece a moldear tu fe. Deja que sea Jesús, como se ha revelado en las Escrituras, lo que moldee lo que piensas de Jesús y lo que piensas acerca de la vida. Pero no permitas que esta cultura lo haga. Quizás los discípulos empezaron a fracasar porque permitieron que fuera la cultura la que dictara lo que tenían que pensar y creer. Que tus ojos estén en Jesús solamente. Sí, en este mundo, Satanás quiere destruir vidas. Y no necesariamente es como en el caso de este muchacho con alguien endemoniado. Vivimos en un mundo caído donde las fuerzas del maligno operan por medio de y a través del egoísmo, el pecado y la maldad de los seres humanos. Tenemos actitudes autodestructivas. Nuestra adoración a los dioses falsos, al dinero, al placer, a la comodidad, nos destruyen, nos corrompen. En ese sentido, Satanás está destruyendo vidas. Pero ahí está Jesús sanando y salvando. Pero por otro lado, los discípulos fracasaron. Los vamos a ver carentes de poder, carentes de comprensión, carentes de humildad y de simpatía. ¿Por qué tenemos un pasaje donde vemos su fracaso? Porque son pasajes así por los que le damos gracias a Dios que no somos los únicos entonces que fracasamos, ¿verdad? Nos podemos identificar con ellos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay una carencia de humildad y de entendimiento y de verdadero poder en nuestras vidas? Porque
Los discípulos están siendo preparados para ir a Jerusalén. Mira lo que sucede en el verso número 40. Perdóname, es el verso número 45. ¿Okay? Bueno, perdón, no, 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Dice: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces, Marcos nos narra algo distinto. Lucas va directamente a el segundo anuncio de Jesús acerca de su muerte. Pero nos dice que los discípulos no lo comprendían, no entendían las palabras de Jesús, tenían una falta de comprensión y aparte tenían miedo de preguntar. ¿Por qué tenían una falta de comprensión? Bueno, dice el pastor Ibert, cuenta una historia, yo quiero contártela. Cuenta que en Bolivia a los bochos, así como nosotros al Volkswagen le decimos bocho, en Bolivia le dicen la peta al bocho. Porque las tortugas, allá hay una tortuga que también es la peta, ¿ok? Entonces, así le dicen a los bochos. Entonces cuenta él de un amigo, de un amigo de su papá muy que conoció, y una persona muy reconocida, un periodista muy reconocido allá en Bolivia, que un día le dijo a Ibert: oye, ¿no quieres una peta? Dice que él tenía 16 años, entonces imagínate que te digan que te van a regalar tu primer coche a los 16 años, ¿no? Entonces dice: claro, por supuesto, en la noche que te traiga tu papá y recoges la peta, ¿no? Entonces, pues emocionadísimo Ibert, ¿verdad? Hacia la casa de este amigo. Cuando llega, pues le dice: oye, ¿ya quieres que te dé la peta? Sí, por favor, claro. Entonces a su hijo, como de 10 años, le dice: tráete la peta. Entonces Ibert empieza a pensar, como que pues su hijo no sabe manejar, está muy chiquito, ¿cómo me va a traer aquí el coche? Entonces que le trae una tortuga, ¿no? Entonces dice que Ibert pues, puso rostro de: sí, muchas gracias, ¿no? O sea, sus expectativas completamente para abajo, ¿ok? Dice Ibert, así se sentían los discípulos. No entendían, había un shock en su cabeza, porque ellos están pensando en gloria, poder, triunfo, un reino político, militar, religioso en Jerusalén, que no tendrá rival en toda la tierra. Y Jesús les acaba de decir: escuchen muy bien y que les entre bien en los oídos. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres para morir. No lo comprenden, no hay comprensión. Y la razón es porque, veremos ahora, estos discípulos tienen una falta tremenda de humildad. Están pensando como piensa el mundo y por eso chocan con las palabras de Jesús. Mira lo que dice el verso número 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, el más importante. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de su corazón, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es, mira esto, más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces hay falta de humildad en los discípulos, ¿verdad? No lo comprenden porque están pensando como el mundo piensa. ¿Cómo piensa el mundo? El mundo muestra hospitalidad a los que te pueden mostrar hospitalidad. El mundo muestra favor a quien te puede devolver el favor. Es amable con quien te puede recompensar. Están pensando en términos de poder e influencia como en el mundo. Por eso, en un pasaje paralelo, Jesús les dijo a los discípulos, en un pasaje similar: en el mundo, los más grandes son los que dominan sobre los demás. Entre ustedes,
No va a ser así. En el reino de Dios, los más grandes son los que sirven a los demás. Entonces, Jesús entiende la lucha que hay en sus corazones. Están luchando con el hecho de que Jesús acaba de decir que su grandeza es morir en una cruz para revelar la gloria de salvación. Y ellos están luchando con la idea de que para ellos gloria es triunfar, mostrar poder. Están luchando con eso. Y aquí Jesús toma a un niño pequeño para decirles, el verdadero poder es sacrificio, es servicio, es renunciar, es morir, es hacerte pequeño. La fe humilde en Jesús es la verdadera fe que te hace parte de su reino, como un niño. Ahora, cuando habla de ser como niño, recibir a Jesús como niño, no se refiere a que los niños son buenos, inocentes y por lo tanto tienen acceso inmediato al reino de los cielos. Se refiere al hecho de que en esta época un niño era completamente carente de poder y estatus. Completamente. No tenían ni voz ni voto. Jesús les está invitando a eso. ¿Quieres realmente tener fe auténtica? Sirve a los que son carentes de poder y estatus. Y conviértete en uno de ellos. Y entonces vas a estar en el camino correcto. ¿Okay? Vas a ser mi discípulo. Vas a experimentar verdadero poder y gloria. Si te haces como uno de estos pequeñitos. Sin buscar influencia. ¿Okay? Entonces, esto está explotando en el corazón y en la mente de los discípulos. Así que los discípulos quieren ser tratados de forma especial, quieren posiciones, quieren jerarquía, pero Jesús les dice, no, el grande es el que sirve, al que no te puede recompensar. Lo que está de acuerdo con el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Él vino a traer salvación precisamente a los carentes de poder, a los rotos, a los quebrantados, a los que reconocen su pecado y su necesidad. A ellos vino a servir Jesús y a darles salvación. Pero se pone todavía muy interesante. Veamos el último cachito. Dice el verso 49. Entonces, dice que respondiendo, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que había ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. ¿Bien? Aquí empiezan las lecciones importantes, ¿verdad? De la vida de tomar mi cruz, negarme y seguirle. ¿Okay? Entonces, bueno, mira a los discípulos. Frustrados porque fracasaron en sacar a un demonio de un muchacho. Pero le prohíben a aquel que puede sacar los demonios en el nombre de Jesús, se los prohíben. Dicen, no, tú no puedes estar con nosotros, no nos sigues. Te prohibimos hablar en el nombre de Jesús y sanar enfermos. Te lo prohibimos, ¿no? Qué ironía, ¿verdad? Carentes de poder, pero censurando a aquellos que tenían esa autoridad. Entonces aprendemos en esta pequeña porción que el punto de Jesús al reprenderlos en esta sección
es que los discípulos se han vuelto orgullosos y elitistas. No son parte de nosotros, así que no pueden hablar de tu parte. Y Jesús les dice algo muy importante. El que no habla mal de mí no puede estar en mi contra. Podríamos sentirnos incómodos con el hecho de que, aunque muchas veces los discípulos no reconocemos a quienes Dios sí reconoce, quizás habrá por ahí quienes siguen a Jesús y no les reconocemos porque no entran en nuestro estándar, pero sí en el de Dios. Nos incomoda, quizás hasta nos perturba. Pero este es Jesús el que lo está diciendo. Jesús está diciendo aquí, reconociendo que hay quienes le siguen y aunque no estén dentro de nuestro estándar, Dios los reconoce. No estoy implicando, por supuesto, que todos los caminos llevan a Dios siempre que seas honesto y sincero. No estoy diciendo eso, ¿ok? Ni Jesús está diciendo eso. Lo que está diciendo Jesús es, hay gente que le reconoce, que no está dentro de nuestro estándar, grupo, denominación, pero que Dios sí lo reconoce. Y que quizás andan por ahí haciendo bienes respaldados por Jesús, mientras que uno, arrogante y orgulloso, carente de poder y humildad, se queja. En lugar de, como dijo Jesús, seguirle con fe humilde y sencilla. Por eso dijo San Agustín, muchas veces los creyentes no reconocen a muchos que Dios sí reconoce. Así que hacemos mal al tomar como enemigos a los que no están dentro de nuestro círculo, mientras que Jesús sí los reconoce como sus seguidores. No te pelees con ellos. Sigue a Jesús. Haz la labor de discípulo, de confiar, obedecer y amar al Señor. Pero luego vemos esta otra escena, donde aquí, a partir de aquí, Jesús ha determinado ir a Jerusalén. No hay vuelta atrás. Dice que incluso quería pasar por Samaria, porque su rostro iba como hacia Jerusalén. Si tuviéramos un mapa aquí, tienes Galilea, Samaria y Judea. Aquí está Jerusalén. Entonces, los judíos, por no pasar por Samaria, le daban toda la vuelta, porque había prejuicios y etcétera. Muchas cosas ahí conflictivas que nos narra el Evangelio de Juan. Pero pues era más fácil atravesar por ahí. Pero los samaritanos no quieren que Jesús pase por ahí. No nos menciona la razón, pero no quieren que Jesús pase por ahí. Y Juan y Jacobo, ahora ya entendemos por qué los llevó Jesús a la transfiguración, ¿verdad? Lo necesitaban. Juan y Jacobo tienen un plan maravilloso. Señor, ¿y si como Elías no, pedimos que descienda fuego del cielo y los consume? Y Jesús literalmente les dice, ustedes no tienen ni idea de lo que vine a hacer. Ustedes están en otro track. Yo vine a salvar, no a que la gente sea consumida. Yo vine a salvar a las almas, no a perderlas, ¿no? Pero no seas tan duro como con los discípulos. Nos parecemos mucho a ellos. Pero ahí está Jesús, paciente, amoroso y tierno, enseñándonos qué significa vivir la vida crucificada. Así que así terminamos esta noche, reflexionando en el fracaso de los discípulos, carentes de poder, carentes de humildad, carentes de simpatía, ¿verdad? Sin embargo, Jesús está preparándolos para ir a Jerusalén. Y durante unos 9 capítulos les enseñará qué significa ser discípulos. Y tú y yo vamos a poder aprender también en el camino con ellos. Porque Jesús no solo está hablándole aquí a los discípulos, nos está hablando a nosotros también. Así que te ruego, ¿te puedo dejar una tarea? ¿Por qué no comenzamos a leer los capítulos que vienen? Tenemos el mes de misiones, ven aquí, vamos a escuchar, pero sigue leyendo Lucas y vente preparado con las preguntas que tengas, lo que Dios te esté hablando para escuchar al Señor. Aprendamos juntos qué significa ser discípulos. ¿Y por qué no terminamos pensando eso y orando, Señor, quiero ser un discípulo?
Quiero seguirte con esa fe humilde, con esa confianza como la de un niño. Venir a ti sin mis propios recursos, reconociendo que te necesito a ti. Enséñame a seguirte. ¿Qué te parece si pedimos eso? ¿Vale? Oramos. Señor, gracias. Gracias por regalarnos un momento para orar esta noche y para reconocer, Señor, que somos como los discípulos. A veces no entendemos, Señor, porque hay una lucha en nuestro corazón con nuestro egoísmo, con nuestros malos deseos, una lucha con nuestros propios deseos, Señor, y el deseo de seguirte. Pero, Señor, gracias porque tú estás ahí, cercano, listo para enseñarnos, para corregirnos, para amarnos, Señor. Queremos seguirte, Señor, y queremos aprender qué significa la vida de discípulos. Ayúdanos a aprender a tomar nuestra cruz, Señor, a negarnos a nosotros mismos y a seguirte todos los días, Señor. Porque como Pedro y los discípulos respondieron, Señor, fuera de ti no hay vida, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, aún con una fe que muchas veces no comprende. Ayúdanos con nuestro orgullo. Trata con nuestros corazones, Señor. Transfórmanos. Y gracias, Señor, porque sabemos que esta gracia infinita, esta gracia tuya, Señor, está a nuestro alcance todos los días de nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú comenzaste una obra que todos los días de nuestra vida continuará hasta el momento que nos llames a casa, Señor. O que nuestro Salvador Jesús vuelva. Mientras tanto, Señor, ayúdanos. Y yo te pido, Señor, que si alguien esta noche necesita, quizás por una situación de salud, una situación en la que se siente atormentado, quizás por su pecado, quizás por una situación difícil, que hoy pueda ver que tu compasión es suficiente para sanar, para restaurar, para darnos esperanza en medio de la dificultad. Gracias, Jesús, porque tú eres quien llevaste nuestro dolor y humillación para que hoy nosotros podamos ser tus discípulos y tengamos vida y esperanza. Gracias. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.